saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este sábado 9 de noviembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos leyendo la información. Todos sabemos lo que ha estado simplemente pretendiendo hacer esta oposición después de otra dolorosa decepción y derrota que sufrieron. Este martes pasado simplemente se les fue su último escudo, su último recurso, quien siempre había sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos ocho héroes simplemente se doblegaron, se abrieron, dando la posibilidad que uno de ellos simplemente les diera la espalda. Pues ya vieron las reacciones, unos que decían que era su amigo, que lo decepcionó, que ya lo bloqueó, y empezó pues obviamente a atacarlo. En pocas palabras, llamándolo un corrupto que está acostumbrado simplemente a recibir lo que quiere. Ah, caray. Ahora sí, es todo esto. Antes era un superhéroe. Kenia López Rabadán, como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, es una de las que acudió a hacer simplemente de las suyas en esa protesta, en donde quería meter presión, en donde para ellos iba a ser un día histórico, y terminó siendo el peor día de su vida, puesto que fue una pesadilla que terminó en llanto. No solo eso, ha estado amagando, fíjense ustedes, con esto. Atención México. Hoy es un día negro para la patria. No se obtuvieron los votos en la Corte para mantener el equilibrio y división de poderes. En el PAN, acudiremos a instancias internacionales. Sabemos que es un camino cruento y complejo, pero es necesario. La traición de integrantes del INE, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, del Senado y de la Corte, no, bueno, todo mundo los traicionó. No puede destruir a este país. Mi reconocimiento a los ministros Norma Piña, Luis María Aguilar Morales, Juan Luis González Alcántara Carranca, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Ana Margarita Ríos Farjat por su valentía. Al ministro Pérez Dayán, espero que las denuncias por acoso sexual no sean ciertas. Me entristece mucho su voto hoy. De las otras tres ministras, ni hablar. El Poder Judicial ya no es independiente. La justicia en nuestro país ha sido secuestrada y la democracia ha sido desplazada por un gobierno que no tolera contrapesos. Aquí nadie se rinde y dice que son resistencia, que son valientes y que van a ir prácticamente a estos organismos internacionales, puesto que lo que ellos argumentan es que se está violando los derechos humanos. ¿Quién salió a callar? En un 2x3, a Kenia López Rabadán. Es la ministra Loretta Ortiz, quien simplemente la hace pedazos en esta entrevista que tuvo con Julio Astillero, en donde comenta, pues, ¿qué puede suceder si esta resistencia, si estos señores quieren ir simplemente a órganos internacionales a querer que los ayuden? Escuchen ustedes y que se ponga a llorar Kenia López Rabadán. Existe la posibilidad de que puedan presentarse amparos que podrían modificar esta resolución. ¿Qué hay sobre ello, Loretta? Sí se pueden presentar otros amparos, pero con la resolución que se tomó el pasado martes, pues lo más probable es que vayan a darse en el mismo sentido, es decir, que se vayan a desestimar, que no procedan. Yo no creo que tengamos un cambio sustantivo. La reforma
ya podemos decir que ya se asentó que con esta resolución, porque fueron una acción de 4 acciones de inconstitucionalidad, la que debatimos y 3 adicionales acumuladas. Entonces, internamente eso es lo que observo. E internacionalmente también, como lo comenté ese día, después en otra entrevista que tuve, no va a proceder una reclamación internacional, eso es lo que auguro, porque no se viola ningún derecho fundamental. Aunque se presente el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que prospere se tiene que fundar y motivar en una violación a un derecho fundamental de la Convención Americana de Derechos Humanos, en concreto al artículo 7º. Y en este caso no hay violación al artículo de derecho de acceso a la justicia, tampoco independencia del Poder Judicial, es decir, no va a prosperar una acción internacional en el sistema interamericano. Ministra, en términos estrictamente jurídicos, subsiste la posibilidad de que se presenten amparos que podrían modificar aún la resolución del pasado martes si la correlación de votos fuera distinto, lo cual es una posibilidad. Sí, sí se podrían presentar, pero el contenido, o sea, sí, sobre los mismos argumentos, es que hay que recordar que el argumento principal en este caso es que la reforma al Poder Judicial Federal era porque constituía una reforma electoral, y eso fue lo que se analizó en la primera parte, que no tenían legitimación los partidos para presentar una acción de inconstitucionalidad, porque basándose en que era una reforma a una ley electoral. En realidad, como estaba sustentada la acción de inconstitucionalidad, es que era una reforma a la Constitución, y ese no era el medio, por eso se declaró improcedente. No es el medio ni el cauce para hacer prosperar una, pues sí, una modificación a la Constitución. Y gran parte del debate se centró en eso. O sea, no puede quedar en manos de 3 o 2 partidos políticos el futuro de un país con relación a su reforma constitucional. No estamos hablando de una ley secundaria electoral, sino estamos hablando de la Constitución, y no era el mecanismo adecuado. Claro. Ministra, en esa intervención del ministro Pérez Dayán menciona que podría objetarse por cuestión de procedimiento. ¿Esa vía queda subsistente? No. Esa es una de las vías, pero no queda subsistente en este caso. Esa es una de las, si se hubieran alegado vicios al procedimiento en la adopción de la reforma constitucional, es decir, que se probara que no fue aprobado por las 2/3 partes de ambas cámaras y las 17 entidades federativas. ¿Sí? En este caso, pues prosperaría contra las normas, más bien el procedimiento legislativo que se dio para la reforma, pero en este caso no hay, o sea, no se ha impugnado el procedimiento a través del cual se aprobó la reforma. El otro argumento que podían haber tomado es el que tomaron, que es el que yo más veía improbable, o también argumentar que la reforma, que eso fue otra parte del debate, que iba en contra de las cláusulas pétreas, es decir, de ese contenido mínimo que debe respetar siempre toda reforma a la Constitución, pero en este caso su servidor argumentó que ese contenido de cláusulas pétreas, al revés, se estaba respetando y que se estaba acorde con el artículo, la reforma constitucional, con el artículo 135 de la Constitución. Sí. Ministra, el mismo día de la votación del pasado martes, la ministra Lenia Batres al final dijo que tenía objeciones en el sentido de que no se estaba resolviendo sobre el fondo del asunto. ¿Queda ahí, en ese punto, todavía algún riesgo, ministra? Yo creo que no. O sea, ella lo que argumentaba, pues sí, era eso,
como quería que se declarara, y eso después Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue el que entró a aclarar esta situación. O sea, las acciones de inconstitucionalidad son para, en este caso, y son para como deberíamos de haber votado y como votamos, es para desestimar los argumentos de los accionantes, no para declarar válida o inválida una norma. Y en el caso concreto, eso fue lo que quería Lenia, que lo declaráramos válido, pero no, otra vez, no es el mecanismo. O sea, decir, no se puede a través, ni tampoco teníamos la competencia. Ese fue el argumento que desde el principio utilicé. O sea, la Suprema Corte de Justicia no puede arrogarse la facultad de decidir si es válida la Constitución o no. Uh-huh. O sea, Ahora, ese es el principal argumento. No tenemos la facultad. Y menos cuando fue un procedimiento tan fuerte, tan representativo. O sea, hubo un mandato por parte del pueblo de México, se llevaron a cabo las elecciones, se llevó a cabo la reforma, y decir que la Suprema Corte puede determinar si es válida o no una reforma constitucional es arrogarnos una facultad que yo creo que no tiene ninguna Suprema Corte en ningún país. Seríamos el constituyente. claro. Ministra, ¿qué a usted le sorprendió la postura del ministro Pérez Dayán? Pues la verdad sí. La verdad Suponía sí. que iba a votar en un sentido diverso, obviamente. Sí, me sorprendió, sí me llamó la atención, porque además se mantuvo en la línea de criticar la reforma judicial y no de manera leve, fuerte. Entonces sí me sorprendió, y él lo sostuvo, o sea, dijo, a pesar de que estoy en contra de la reforma, porque eso lo sostuvo, en este procedimiento en concreto por declarar procedente esta vía para lo que era la acción de inconstitucionalidad, para que los partidos políticos pudieran tener legitimidad y se declarara la procedencia, en esto no estoy de acuerdo. Ministra, y en ese sentido, ¿qué le pareció el súbito giro en el cual se buscó explorar si con 6 votos podría proceder una decisión y no con 8? A los ojos de los legos, como yo, pues nos pareció una absoluta aberración, una búsqueda desesperada de una treta, de algún ardid, pero me parece increíble que en ese nivel de jurisperitos y jurisperitas, pues se pueda presuponer que una mayoría calificada de 8 con la cual estaban trabajando y estaban discutiendo, de pronto, al cambiar las circunstancias y ser derrotada esa postura, podría rebajarse a 6. Me parece absolutamente no solo irresponsable en términos políticos y sociales, sino hasta en cuestión de criterio jurídico me parece aberrante. ¿Cuál es su postura? Sí, no, yo me sorprendí muchísimo. Está a mi lado izquierdo a Yasmín, nada más abrí los ojos de una manera, yo dije, no puedo creerlo, o sea, no se va pues a tomar una decisión sobre la procedencia de esta acción con 6 votos, no se van a atrever. Es la Constitución y una ley secundaria. O sea, estaban tomando con consideración que la reforma judicial, eso es lo que sostenían, no fue una reforma constitucional, sino una ley. No es una ley, la Constitución es el fundamento del Estado mexicano. Se conforman ahí la organización del Estado, se otorgan o se concesionan o se reconfirman los derechos fundamentales, se regulan los mecanismos de constitucionalidad, y que con solo 6 votos, o sea, se pudiera declarar que procedía o sea, era un motivo de una gran crisis constitucional, y eso es lo que
Yo avisoraba y nada más abrimos, en mi caso particular, yo abrí los ojos y yo dije, internamente dije, no se van a atrever, pero pues esa era la propuesta. Fue cuando se dio la pausa y ya regresamos y ya habíamos discutido este tema, pero se suspendió. Y entonces cuando regresamos, afortunadamente, afortunadamente la mayoría, o sea, aquí se sumaron el ministro Luis María Aguilar y Jorge Mario Pardo Rebolledo para que sumáramos los votos necesarios para decir esto no se puede, o sea, no podemos tomar la decisión de declarar procedente esta acción de inconstitucionalidad con 6 votos. Claro. Efectivamente, y como bien lo dice la ministra Loreto Ortiz, sinceramente fue algo aberrante que vivimos y en un acto desesperado que hizo esta presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sí, ya es catalogada como la peor presidenta en la Corte. Qué lástima, pero qué bueno, porque solita se desenmascaró en ese día, de manera burda, ruin, nefasta y aberrante. Nos vemos, y como ustedes pudieron escuchar, la ministra Loreto Ortiz Hall simplemente contesta toda esta desesperada o este intento desesperado de la oposición de ir a reclamar a instancias internacionales que sigan haciendo su show. Siempre hacen lo mismo, que se van a órganos internacionales y ya sabemos qué ocurre. Nada. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.